Hello, my name is Brother Christopher Hudson from the Forerunner Chronicles Ministry on YouTube. Hola a todos, mi nombre es Christopher Hudson del Ministerio Forerunner Chronicles de YouTube. And I would like to take this opportunity to once again welcome you to another message in our series entitled Preparation for the Final Crisis. Y quisiera tener la oportunidad para darles bienvenida a todos a otro mensaje de nuestra serie titulada Preparación para la crisis final. Before we get into our study of the Word of God today, I want to invite you to Antes- have a word of prayer with me. Antes de comenzar este estudio de hoy, quisiera invitarlos para tener una oración con nosotros. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, we thank you for another blessed privilege Padre Celestial, te agradecemos por otro bendito privilegio to open thy word. de abrir tu palabra. We claim your promise in John chapter 16 and verse 13. Y nosotros, Señor, clamamos tu promesa en Juan 16:13, Where you declared, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, donde tú declaras que cuando el Espíritu de verdad venga, he will guide you into all truth. Él nos va a guiar en toda la verdad. Lord, we need your Holy Spirit to lead our minds in the way of truth. Señor, necesitamos que tu Espíritu guíe nuestras mentes en el camino de la verdad. Cause us to see you in your glory Permítenos que te veamos en tu gloria and help us to realize our great need of Y ayu- Jesus Christ. y ayúdanos a darnos cuenta de nuestra gran necesidad de Jesucristo. Thank you for hearing our prayer. Gracias por escuchar nuestra oración, For all things we ask in Jesus' name. porque todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to invite you to turn your Bibles with me, if you have one, to the book of Ecclesiastes, chapter 3, beginning at verse 15. Quisiera invitarles que por favor abrieran sus Biblias en el caso de que tengan una mano. Here En in el the, libro de Eclesiastés, versículo 16. here in the Bible, Aquí en la Biblia, the word of God declares, la palabra de Dios declara, and moreover I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there. dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, And the place of righteousness, that iniquity was there. y en lugar de la justicia, allí iniquidad. When the Bible says that he saw under the place of the sun, Cuando la Biblia dice que Salomón vio debajo del sol, it is talking about him observing things that were taking place on planet Earth. significa cosas que él estaba observando, que estaban tomando lugar aquí en el planeta Tierra. And the Bible says he looked to the places of judgment on planet Earth. Y la Biblia dice que él vio a los lugares donde estaba tomando juicio aquí en la tierra. These places of judgment are the courts of the world, Estos lugares de juicio son las cortes del mundo, where justice and truth is supposed to be upheld in the land. donde la justicia y la verdad deberían ser mantenidas en la tierra. But instead of seeing justice going forth Pero en vez de ver que la justicia Out of era the- lo que prevalecía out of the world's court systems, en los sistemas judiciales o cortes del mundo, he saw wickedness. él lo que vio fue iniquidad. Disturbed by what he observed, Y perturbado por lo que él había visto, he turned his attention to the place where righteousness is supposed to be upheld. él entonces fija tu atención a aquellos lugares donde la justicia debería ser mantenida. Where is the place of righteousness? ¿Dónde es este lugar de justicia? Well, the Bible says in Psalm 119, verse 172, La Biblia nos dice en el Salmo 119, 172, my tongue shall speak of thy word, mi lengua hablará de tus palabras, for all thy commandments are righteousness. porque todos tus mandamientos son justos. God's commandments are his universal standard of right doing. Los mandamientos de Dios son ese estándar universal de aquello que es correcto. And the Bible says in the book of Revelation, chapter 12 and verse 17, Y la Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 17, and the dragon was wroth with the woman. que el dragón se airó con la mujer. The woman there is a symbol of God's church according to Jeremiah chapter 6 and verse 2. Esta mujer es un símbolo de la iglesia, de acuerdo a Jeremías 6, versículo 2. The devil is wroth with God's church El diablo está airado o en contra de la iglesia de Dios and has went to make war with the remnant of her seed. y sale para hacer guerra
para la descendencia o el remanente de su simiente, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. God has deposited his law, his commandments in his church. Dios ha depositado su ley, sus mandamientos en la iglesia. The church on planet Earth La iglesia en el planeta Tierra is the place of es righteousness. el lugar de justicia. And when Solomon beheld the place of righteousness, Y cuando Salomón vio el lugar de justicia, God's people in this world el pueblo de Dios en este mundo, that are supposed to declare the truth as well as live the truth, que deberían haber no solamente proclamado la verdad, pero vivir la verdad, instead of beholding righteousness, en vez de ver a la justicia, he beheld iniquity. él vio iniquidad. This is deplorable Y esto es algo deplorable, because whether he looked to the world or to the church, porque bien sea que Salomón había visto el mundo o a la iglesia, he saw the same type of perversion taking place. él vio el mismo tipo de perversión tomando lugar. And unfortunately, Y desafortunadamente, the same condition that existed then la misma condición que existía entonces is the same condition that exists now within our world. es la misma condición que existe ahora en nuestro mundo. The same types of sins El mismo tipo de pecado and immorality e inmoralidad that is promoted by our world que es promovida por el mundo is even now today being promoted by the church. hoy en nuestros días promovida por la iglesia. And instead of keeping the attention focused on men in the world Y en vez de poner nuestra atención a los hombres del mundo or focusing upon men in the church o poniendo nuestra atención a hombres en la iglesia that are just as fallible as men in the world, que son tan caídos muchas veces que hombres en el mundo, the Bible said that the man of God did something that was very intelligent. La Biblia nos dice que este hombre de Dios hizo algo que era muy inteligente. In Ecclesiastes chapter 3 and verse 17, En Eclesiastés 3:17, the Bible says that the wise man Solomon said, la Biblia nos dice que este hombre sabio Salomón dijo, I said in mine heart, yo dije en mi corazón, God shall judge the righteous and the wicked. al justo y al impío juzgará Dios. For there is a time there for every purpose and for every work. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. We are living in a time Estamos viviendo en un when many tiempo people are disturbed donde muchas personas están perturbadas with the corruption of the politicians of our world. por la corrupción de los políticos de nuestro mundo. And rightfully, many of us are disturbed Y correctamente muchos de nosotros estamos perturbados with the corruption that is going on con la corrupción in our churches, que ocurre en nuestras iglesias, going out of the mouths saliendo de las bocas from the preachers de los predicadores that stand in our pulpits. que se encuentran de pie en nuestros púlpitos. But we need to place our attention Pero necesitamos poner nuestra atención not on men, no en los hombres, but on God, pero en Dios. because men will fail. Porque los hombres van a fallar. But God himself will judge the righteous and the wicked. Pero es Dios quien finalmente juzgará al justo y al impío. For there is a time in the judgment hall of heaven Porque hubo un tiempo en la corte celestial for every purpose para cada propósito and for every work. y para cada obra. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that the time of judgment has already begun for humanity. que el tiempo de juicio ya ha comenzado para la humanidad. Because in the book of Revelation, chapter 14 and verse 6, Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, the Bible says, I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, la Biblia nos dice, y vi otro ángel volando en el medio de los cielos con el evangelio eterno, to preach unto them that dwell upon the earth, and to every nation, kindred, tongue, and people. para ser predicado a los moradores de la tierra y para cada lengua, tribu y nación. Verse 7 says, saying with a loud voice, Y el versículo 7 nos dice, diciendo a gran voz, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. My friends, I want you to understand Queridos amigos, quiero que ustedes entiendan that the time has already begun in the courts of heaven que el tiempo ya ha comenzado en las cortes celestiales for humanity to be judged by the all-knowing God. para que la humanidad sea juzgada por el Dios
omnisciente. And according to the scriptures, Y de acuerdo a las escrituras, the judgment must begin with a particular people. el juicio debe comenzar con un pueblo particular. In the book of 2 Peter chapter 4 and verse 17, En el libro de Segundo de Pedro, capítulo 4, versículo 17, the Bible says, la Biblia dice, "For the time is come that judgment must begin at the house of God. el tiempo ha llegado que el juicio debe comenzar en la casa de Dios. And if it first begin at us, Y si primero comienza con nosotros, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?" ¿cuál sería entonces el fin de aquellos quienes no obedecen al Evangelio de Dios? My friend, I want you to understand Amigo, yo quiero que usted entienda that judgment has already begun in the church. que el juicio ya ha comenzado en la iglesia. And there is a reason Y hay una razón why the judgment work must begin with those in the church. por la cual el juicio debe comenzar primeramente con aquellos en la iglesia. You see, the Bible says in the book of John chapter 3, beginning at verse 16, La Biblia dice en Juan 3, comenzando en el versículo 16, "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life." porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Then in John 3 and verse 18, the Bible goes on to say this, Pero en Juan 3:18, mire lo que dice la Biblia. "He that believeth on him is not condemned, El que en él cree no es condenado, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God." pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Padre. You see, when you profess that you believe that Jesus died on the cross for your sins, Usted verá, cuando usted profesa que usted cree que Jesucristo ha muerto en la cruz por sus pecados, it's like you're entering a not guilty plea in the courts of heaven. es como que si usted está entrando y está diciendo no culpable en la corte celestial. And whenever you enter a not guilty plea in the judgment hall, Y cada vez que usted entra a un juicio o en una corte y usted dice no culpable, you are then entitled to receive a trial. es entonces cuando usted debe ser merecedor de un juicio. And during that trial, Y durante ese juicio evidence will be presented se van a presentar evidencias, either for bien sea or against para o en contra your case su caso, to determine para así determinar if you are guilty si usted es culpable or not guilty. o no lo es. But if you do not profess a belief in the Son of God, Pero si usted no profesa creencia It- en el Hijo de Dios, it's like you are entering a guilty plea in the courts of heaven. es como que si usted ya dice culpable en las cortes celestiales. And anyone that enters a guilty plea in the court system, Y cualquiera que en una corte judicial se declare como culpable, they're not entitled to a trial. no tienen derecho a ningún juicio. All that person is waiting for is sentencing. Todo lo que esa persona está ahora esperando es la sentencia. And this is the reason why the judgment must begin with the house of God. Y es por eso que el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Because the house of God is made up of people that profess to believe in Jesus. Porque la casa de Dios está conformada por personas que profesan creer en Dios. But those who obey not the gospel of God, Pero aquellos quienes no obedecen el Evangelio de Dios, these are a people estas son personas that don't even believe in Jesus Christ and his power to save from sin. que ni siquiera creen en Jesucristo ni en el poder del Evangelio para salvarle de sus pecados. Matter of fact, this is what the Bible speaks of. De hecho, de esto es lo que la Biblia habla. In the book of John chapter 3 once again,
nuevamente en el libro de Juan capítulo 3. But this time we're going to look at verse 36. Pero esta vez vamos a irnos al versículo 36. It says there, he that believeth on the Son hath eternal life, Dice allí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, and he that believeth not pero el que rehúsa creer the Son shall not see life, en el Hijo no verá la vida, but the wrath of God abideth on him. sino que la ira de Dios está sobre él. All that person is doing is waiting for judgment. Todo lo que esta persona que no cree está haciendo es esperar por juicio. My friends, I want you to think about this. Amigos, quiero que ustedes piensen sobre esto. In 2 Peter chapter 4 and verse 17, En 2 de Pedro 4:17, God is not speaking very favorably about his church, Dios no está hablando de forma favorable a su iglesia, because the Bible doesn't say there, porque la Biblia no dice allí, for the time has come that judgment must begin at the house of God. porque el tiempo ha llegado para el juicio que llegue a la casa de Dios And the house of God is prepared. y la casa de Dios está preparada. But woe unto the world. Y hay para el mundo. No. No, It says the judgment must begin at the house of God. dice el juicio debe comenzar en la casa And de if it Dios. first begin at us, Y si primero comienza con what's nosotros, going to happen to those people that don't even believe in the power of God to save from sin? ¿qué va a ocurrir entonces? ¿Cómo será el destino para aquellas personas que ni siquiera creen en Dios o en su poder para salvarlos del pecado? In other words, En otras palabras, what God is trying to express to us lo que Dios está tratando de expresar a nosotros is that the judgment is beginning with his people. es que el juicio está comenzando con su pueblo. And as a people, Y como su pueblo, the majority of us who profess to believe in Jesus, la mayoría de nosotros quienes profesamos creer en Jesús, we're not even prepared to stand in the judgment. no estamos ni siquiera listos para poder estar en el juicio. So how worse off Entonces, ¿qué tal los otros? are those that don't even believe in the power of Christ to save? ¿Cuál será la condición de aquellos quienes no creen en el poder de Cristo para And salvar? that is exactly the thoughts that the Bible goes on to express. Y esto es precisamente los pensamientos que la Biblia expresa. And this is exactly what the Bible expresses in the book of 1 Peter chapter 4 and verse 18. Esto es exactamente lo que la Biblia expresa en 1 de Pedro 4:18. Because we are told there, for if the righteous scarcely be saved. Porque la Biblia nos dice en este pasaje, si el justo con dificultad se salva, Wherein shall the ungodly and the sinner appear? ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? The Bible tells us that those that are righteous will scarcely be saved. La Biblia nos dice que aquellos quienes son santos o justos con dificultad se salvarán. The word scarcely, Esa palabra dificultad it means almost impossible. significa casi imposible. Almost impossible. Casi imposible. By a very narrow margin, Es por un margen muy pero muy pequeño. the righteous will be saved in the kingdom of God. El justo se va a salvar en el reino de Dios. Do you know why this is true? Ahora, ¿sabe por qué esto es verdad? Because as God speaks of his last day church, Porque cuando Dios habla de la iglesia de los últimos días, in the book of Revelation, chapter 3 and verse 17, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 17, he says to Laodicea, Él le dice a la Odisea, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. Él le dice a la Odisea, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. God's last day church, La iglesia de Dios de los últimos días, Laodicea, la Odisea, that's you and I, que es tú y yo, living during the time period of the judgment of God. viviendo justo en el periodo del juicio de Dios. God declares Dios declara that we think that we're rich. que Dios piensa de nosotros, que nosotros creemos que somos ricos. Do you know what Jesus says about rich men? ¿Sabe lo que Dios, Jesucristo, ha dicho sobre los In the book ricos? of Luke, chapter 18 and verse 25, En el libro de Lucas 18, versículo 25, Jesus said, Jesús dice for it shall be easier que será más fácil for a camel to go through a needle's eye
que un camello entre por el ojo de una aguja than for a rich man to enter into the kingdom of God. que para un rico entrar en el reino de los cielos. And Laodicea, Y la Odisea, in general, en general, we think we're rich. pensamos que somos ricos. So according to Jesus, De acuerdo a Jesús, there'll be more camels in heaven than Laodiceans. va a haber más camellos en el cielo que la odicense. Have mercy. Tenga misericordia. The righteous will scarcely be saved. El justo con dificultad se salvará. Matter of fact, these same thoughts De hecho, estos mismos are pensamientos expressed once again by Jesus Christ son expresados nuevamente por Jesucristo in the book of Luke, chapter 13. en el libro de Lucas, capítulo 13. As Jesus was reasoning with the multitude, Cuando Jesús estaba razonando con la multitud and one of the individuals that were listening to the words that came from Jesus' mouth y uno de los individuos que estaba escuchando las palabras que salían de la boca de Jesús perceived the seriousness of the message that was being presented. percibió la seriedad del mensaje que se estaba presentando. He inquired of Jesus Y él le pregunta a Jesús. in Luke chapter 13 and verse 23. En Lucas 13, versículo 23. Then said one unto him, Y alguien le dijo, Lord, Señor, are there few that be saved? ¿son pocos los que se salvan? And he said unto them, Y él les dijo, Strive to enter in at the strait gate. esforzaos a entrar por la puerta angosta, For many, I say, shall seek to enter therein, and shall not be able. porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Think about what just happened here. Piense un momento en lo que está pasando acá. This man asked Jesus, Este hombre le pregunta a Jesús, Are there few that be saved? ¿son pocos los que se salvan? Jesus turned around and told him, Y Jesús da la vuelta y le dice, Many will be lost. muchos se van a perder. The righteous will scarcely be saved. El justo con dificultad se salvará. Many will seek to enter into the kingdom of heaven, Muchos van a tratar de entrar al cielo, but many shall not be able. pero muchos no podrán. So where will the majority of the people go then? Entonces, ¿a dónde irá la mayoría de la gente entonces? If only a few will be saved. Si tan solo un poco será salvo. The Bible tells us in the book of Matthew chapter 7. La Biblia nos dice en Mateo 7. In Matthew 7, beginning at verse 13, Mateo 7 comenzando con el versículo 13. the Bible says, La Biblia dice, Enter ye in at the strait gate. entrad por la puerta estrecha, For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Because strait is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there be that find it. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Many, my friends, Muchos, queridos amigos, are going to go on the path, están yendo al camino, the broad road ese camino ancho that leads to destruction. que lleva a la destrucción. Many will be lost Muchos van a estar perdidos while they're seeking mientras están buscando to enter in el entrar to eternal life. en la vida eterna. I pray that's not you, my friend. Yo oro que usted no esté en ese grupo. I pray that you are amongst those Yo oro para que usted esté entre aquellos that by the grace of que God por la gracia de Dios are seeking to enter in at the strait gate. están buscando entrar en la puerta estrecha. Look what the Bible goes on to say back in the book of Luke chapter 13. Vamos a ir de vuelta y ver qué es lo que dice la Biblia en Lucas 13. Because as Jesus warned the multitude Porque cuando Cristo da la advertencia a la multitud about their need to strive to enter in at the strait gate, sobre su necesidad de luchar, de entrar en esa puerta angosta, because in these last days many who will seek to enter in porque en estos últimos días habrá muchas personas que van a tratar de entrar shall not be able. y no van a poder. He then presented a parable. Él entonces, Jesús, presenta esta parábola. And in Luke chapter 13, beginning at verse 25, Y en Lucas 13, comenzando en el versículo 25, the word of God says, dice la palabra de Dios. When once the master of the house is risen up,
Después que el padre de familia se haya levantado and have shut to the door, y cerrado la puerta, and ye begin to stand without and to knock, y estando fuera empecéis a llamar la puerta, saying, Lord, Lord, open unto us. diciendo, Señor, Señor, ábrenos. And he shall answer and say unto you, Él respondiendo os dirá, I know you not whence ye are. no sé de dónde sois. Then shall ye begin to say, Entonces comenzaréis a decir, We have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets. delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. But he shall say, Pero os dirá, I tell you, I know you not whence ye are. os digo que no sé de dónde sois. Depart from me, all ye workers of iniquity. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. There shall be weeping and gnashing of teeth, Allí será el llanto y crujir de dientes. when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God. Cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, And you yourselves thrust out. y vosotros estéis excluidos. He said that one day, my friends, Él dice que un día, the queridos master amigos, of the house will rise up el dueño de la casa se va a levantar and he will shut the door. y va a cerrar la puerta. What is this talking about? ¿De qué está hablando esto? Who is the master of the house? ¿Quién es este dueño de casa? Whom, when he shuts the door, Que cuando él cierra, many will stand without, muchos van a estar fuera, knocking, saying, Lord, Lord, open unto us. tocando la puerta y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. In the book of Matthew, chapter 7, En el libro de Mateo, capítulo 7, Jesus declared Jesús declara something that helps us understand whom the master of the house is. algo que nos ayuda a entender quién es este dueño de casa. In Matthew 7 and verse 21, En Mateo 7, 21, Jesus says, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. So the master of the house is Jesus Christ himself. Así que el maestro, el dueño de la casa, es Jesucristo mismo. But is the master's house the kingdom of heaven? Pero es la casa del dueño, esta casa es el reino de los cielos. Well, in the book of John, chapter 14 and verse 1, Bueno, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, Jesus said, Jesús dice, In my Father's house are many mansions. en la casa de mi Padre hay muchas moradas. If it were not so, I would have told you. Y si no fuera así, yo les diría, I go to prepare a place for you. voy para preparar lugar para vosotros. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Y si voy para preparar lugar para ustedes, también volveré, para que así donde esté yo, estén ustedes. When Jesus left planet Earth, Cuando Jesús dejó la tierra, after he rose from the grave, después de haberse levantado de la tumba, he went to his Father's house Él fue a la casa de su Padre to prepare a place for us. para preparar lugar para nosotros. Well, where is his Father's house located? Pero, ¿dónde se ubica la casa de su Padre? The Bible tells us in the book of Hebrews, chapter 9 and verse 24. La Biblia nos dice en Hebreos 9, 24, The Word of God clearly states there, y la palabra de Dios lo declara bien sencillo, claramente en este pasaje. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true. Que Jesucristo no ha entrado en un lugar hecho por manos, las cuales son símbolos o figuras de la verdad, but into heaven itself, now to appear in the presence of God the Father for us. pero ha entrado en el cielo mismo, en la presencia del Padre, para interceder por nosotros. Jesus, our Lord and our Master, Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, he went to his Father's house, Él fue a la casa de su Padre, and his Father's house is in heaven. y la casa de su Padre está en el cielo. And even now he's seeking to prepare a place
for us. Y aún en este momento, ahora, Él está tratando de preparar lugar para nosotros. And the Bible talks Y la Biblia habla more about this work más sobre esta obra that Jesus is engaged in en la cual Jesús está ahora to prepare a place for us in our Father's house. preparando un lugar para nosotros en la casa de su Padre. In the book of Hebrews, chapter 8 and verse 1. En el libro de Hebreos, capítulo 8, comenzando en el versículo 1. The Bible says there, La Biblia dice allí, now of the things which we have spoken, this is the sum. ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que We have such an high priest, tenemos tal sumo sacerdote, which is set at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, a minister of the sanctuary ministro del santuario and of the true tabernacle, y de aquel verdadero tabernáculo, which the Lord pitched and not man. el cual levantó el Señor y no el hombre. Jesus is currently Jesús actualmente preparing a place for us está preparando un lugar para nosotros in our Father's house. en la casa de nuestro Padre. He's in the courts of heaven. Él está en las cortes celestiales. He is acting as our great high priest. Él está actuando como nuestro sumo sacerdote And he's preparing a place for us in heaven y está preparando un lugar para nosotros en el cielo. as he is set down at the right hand of the throne of God. Una vez sentado a la diestra del trono de Dios. That phrase set down Esta frase, sentado, means that Jesus is seated at the right hand of the throne of God. significa que Jesucristo está sentado a la diestra del trono de Dios. And he's there in the tabernacle which Yes. the Lord pitched and not man. Y está allí en el tabernáculo que ha hecho Dios y no el hombre. So Jesus Entonces Jesús is the master es el maestro of the kingdom of God. del reino de Dios. But will Jesus one day Pero ¿será que Jesús un día shut the doors to the tabernacle in heaven? cierre esas puertas del tabernáculo en el cielo? Does he have the power and the authority ¿Será que Él tiene el poder y la autoridad to open and close the heavenly sanctuary? para abrir y cerrar el santuario celestial? Well, the Bible tells us Bueno, la Biblia nos dice in the book of Revelation, chapter 3 and verse 7, en Apocalipsis 3:7, unto the church of Philadelphia write, a la iglesia de Filadelfia escribe: these things saith he that is faithful, he that is true, esto dice el santo, el verdadero, he that hath the key of David, el que tiene la llave de David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. el que abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. The Bible teaches that Jesus, La Biblia enseña que Jesús, our great high priest, nuestro sumo the sacerdote, master of his Father's house, el maestro, el dueño de la casa de su padre, he has been given the key of the house of David. a él se le ha dado la llave de la casa de David. A key in Bible prophecy is a symbol of authority. Y la llave, una llave en un lenguaje bíblico profético, significa autoridad. And that authority that Jesus possesses Y esa autoridad que Jesús posee is to open the house of David es para abrir la casa de David, so that no man can shut the door, para que ningún hombre pueda cerrarla, and to shut the door y cerrar la puerta so that no man can open. para que ningún hombre la abra. The Bible speaks more about this authority La Biblia habla más de esta autoridad that has been committed to Jesus Christ que se le ha dado a Jesucristo by giving him the key of David. al dársele la llave de David. In the book of Isaiah, chapter 22 and verse 22. En el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Listen closely to what the scriptures tell us here. Vamos a leer detenidamente y con cuidado lo que las escrituras dicen en este pasaje. The Bible says, La Biblia dice, and the key of the house of David will I lay upon his shoulder. dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. So he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. The key of the house of David, La llave de la casa de David, this authority to open and close the door of the house of God.
Esta autoridad para abrir o cerrar la casa de Dios it was laid upon his shoulder. fue colocada sobre sus hombros. Because in prophecy, the shoulder is a symbol of being a place where burdens are laid. Porque en lenguaje bíblico, lenguaje profético, el hombro es un lugar donde se colocan las cargas. You see, God has placed a special burden upon the shoulder of his son, Jesus Christ. Dios ha puesto una carga especial sobre su Hijo Jesucristo. It's spoken of in greater detail in Isaiah chapter 9 and verse 6, Y de esto se habla con mayor detalle en Isaías 9. a scripture that many of you know very well. Una escritura, un pasaje bíblico que muchos de ustedes conocen bastante bien. The Bible tells us there, Isaías 9:6 "For unto us a child is born, dice, porque a nosotros un niño nos es nacido, unto us a son is given, un hijo nos es dado, and the government shall be upon his shoulder. y el principado sobre su hombro. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. God has committed the burden of upholding his eternal government Dios ha dado esa carga del gobierno eterno to Jesus himself. a Jesucristo mismo. And because the key of the house of David Y ya que la llave de la casa de David was also laid upon the shoulder of Christ, se ha puesto también en el hombro de Cristo, this is letting us know prophetically esto nos hace saber proféticamente that Jesus himself has been given the authority que a Jesucristo mismo se le ha dado autoridad to make up the government of God. para hacer el gobierno de Dios. He can give men access to the kingdom of God, Él puede dar acceso a los hombres al reino de Dios and he can shut men out of the kingdom of God, y Él puede también dejar hombres fuera del reino de Dios, because he was given the key of the house of David. ya que a Él se le fue dado la llave de la casa de David. And the Bible actually tells us what is inside of the house of David. Y de hecho la Biblia nos dice qué es lo que está dentro de la casa de David. In the book of Psalm, chapter 122 En el Salmo 122 and verse 25, y versículo 25, the Bible says there, la Biblia dice en este pasaje, "For there are thrones of judgment, thrones of the house of David." Salmo 122, versículo de 5, dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. My friends, Queridos amigos, Jesus has been given the authority a Jesús se le ha dado autoridad to begin the work of judgment. para comenzar la obra de juicio. And in this work of judgment, Y en esta obra de juicio, he is making up those Él está haciendo el número that will be a part of God's eternal government. de aquellos que serán parte del gobierno eterno de But Dios. one day, Pero un día, the master of the house, el dueño de la casa, our great high priest, nuestro sumo sacerdote, he will rise up él se va a levantar and he will shut the door y va a cerrar la puerta to the sanctuary del santuario so that no one else para que nadie más can find entrance pueda hallar entrada into the government of God. en el gobierno de Dios. And this is spoken of Y de esto se habla because the Bible tells us in the book of Daniel, chapter 12 and verse 1, porque la Biblia nos dice en Daniel 12, versículo 1, "And at that time Michael shall stand up, en ese tiempo Miguel se levantará, the great prince which standeth for the children of thy people. el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta este entonces. And at that time thy people shall be delivered, Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, every one todos, that shall be found written in the book." todos los que se hallen escritos en el libro. My friends, Amigos, when the master of the house, cuando el dueño de la casa, Jesus Christ, our great high priest, Jesucristo nuestro sumo sacerdote, stands up se levante from the side of the right hand of God de la diestra del Padre and closes the door to the sanctuary y cierra la puerta al santuario so that the judgment work will have been concluded, para concluir el trabajo del juicio. and the saying of Revelation chapter 22 and verse 11 will have come to pass, Y
vendrá entonces a ocurrir lo que se nos dice en Apocalipsis 22:11. It is finished. Consumado es. He that is unjust, let him be unjust still. El que es injusto, sea injusto todavía. And he that is filthy, let him be filthy still. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. And he that is righteous, let him be righteous Y still. el que es justo, practique la justicia todavía. And he that is holy, let him be holy still. Y el que es santo, santifíquese todavía. If in that hour Si en esta hora our names nuestros nombres are not found in the book, no se encuentran en el libro, we can pray nosotros podemos orar and cry y llorar and knock y tocar and beg to gain entrance into the kingdom of y God. rogar para poder entrar en el reino de Dios. But because our names will not be found in the book, Pero ya que nuestros nombres no están en este libro, the master of the house, el dueño de la casa, Jesus Christ, Jesucristo, will say, dirá: "Depart from me. apartaos de mí, Your name is not in the book. tu nombre no está en el libro. I know you not whence you are. No conozco de dónde sois. Depart from me, all ye workers of iniquity." Apartaos de mí, hacedores de maldad. What a fearful thought. Qué pensamiento tan temible. We cannot afford No podemos to darnos el have lujo our names de tener nuestros nombres, not recorded in the Lamb's book of life. que nuestros nombres no estén en el libro de la vida y del Cordero. Because in that hour, Porque en esa hora, those who are told aquellos a quienes se les diga to depart from the presence of the Lord, el salir de la presencia del Señor, they'll begin to plead with God. ellos van a tratar de rogar, de razonar con el Señor. And in the book of Luke chapter 13, Y en el libro de Lucas, capítulo 13, the Bible says la Biblia dice that when the master of the house tells them to depart, que cuando el dueño de la casa les diga they will tienen que say, salir, ellos van a decir: "We have eaten and drunk in thy presence, hemos comido y bebido en tu presencia, and thou hast taught in our streets." y en nuestras plazas y calles enseñaste. What do they mean by we have eaten and drunk in thy presence? ¿Qué significa esto cuando ellos le dicen: contigo hemos bebido, comido y en nuestras plazas enseñaste? In Luke chapter 17 and verse 7, En el mismo libro de Lucas, capítulo 17, versículo 7, the Bible says this, la Biblia dice: "But which of you having a servant, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo plowing or feeding cattle, que ara o apacienta ganado, will say unto him by and by, when he has come from the field, Go, sit down to meat? al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? And will not rather say unto him, No le dice más bien: Make ready wherewith I may sup, prepárame la cena, and gird thyself, cíñete, and serve me till I have eaten and drunken, and then afterwards thou shalt eat and drink. y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. You see, when they say to the Lord, Vean ustedes, cuando ellos les dicen al Señor: We have eaten and drunk in thy presence, hemos comido y bebido en tu presencia, what they're simply saying lo que is, están diciendo simplemente: Lord, we're your servants. Señor, nosotros somos tus siervos. We've been working in the field for you. Nosotros hemos estado trabajando en el We've campo been por ti. doing Bible studies. Nosotros hemos hecho estudios We bíblicos. tell people Jesus is coming soon. Nosotros le decimos que Jesús We va volviendo feed the pronto. poor. Le damos comida a los pobres. We clothe the naked. Nosotros vestimos al You desnudo. know us, God. Tú nos conoces, Señor. We're your servants. Nosotros somos tus siervos. But Jesus says, Pero Jesús les dice: Depart from me, all ye workers of iniquity. apartaos todos, hacedores de maldad. But then they say, Y entonces ellos dicen: You have taught us in our streets. en nuestras plazas y calles enseñaste. You see that word streets Usted conoce, sabe esa palabra calles, that Jesus declares in the book of Luke chapter 13? la cual Jesús declara en Lucas 13. It comes from a Greek word Viene de una palabra griega which means a wide way, que significa una calle ancha, un camino ancho, which comes from another Greek word que proviene de otro vocablo griego which means a broad que place. significa un lugar ancho. And you can only find that word Y usted solamente puede encontrar esta one palabra other place in the Bible. en otro lugar de la Escritura.
in the book of Matthew, chapter 7 and verse 13, y es en Mateo 7:13, where the Bible says, "Enter ye in at the strait gate. donde la Biblia dice, entra por la puerta angosta, For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat." porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. You see, my friends, Quiero que vean esto, amigos. many poor souls Muchas pobres almas in these last days en estos últimos días will be lost, van a estar perdidas, thinking that they're walking with Jesus, pensando que están caminando con Jesús, but in reality, pero en realidad they're walking in the broad way to destruction. ellos están caminando en el camino ancho de la destrucción. You know why? ¿Saben por qué? Because you want eternal life, Porque usted quiere vida eterna, but you don't want to surrender all of your sins to the Savior. pero no quieres dar al Salvador todos tus pecados. And that's why Jesus says, "Depart from me, all ye workers of Y iniquity." por eso Jesús dice, apartaos de mí todos, And this hacedores is- de iniquidad. And this is the majority of the church. Y esta es la mayoría de la iglesia, Because today, porque hoy the church wants to be just like the world. la iglesia quiere ser tal como el mundo. We want the same entertainment the world is partaking Porque of. nosotros queremos el mismo entretenimiento que el mundo está disfrutando. We want to dress like the world, Queremos vestirnos como el mundo, talk like the world, hablar como el mundo, live like the world. vivir como el mundo, But we still want the kingdom of God. pero aún queremos el reino de Dios. And Jesus says to you, my Y friend, Jesús le dice a usted, in amigo, James chapter 4 and verse 4, en Santiago 4:4, "Ye adulterers and adulteresses, los adúlteros, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? ¿no sabéis acaso que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Whosoever therefore shall be the friend of the world Aquel que sea el amigo del mundo is the enemy of God." es enemigo de Dios. We cannot enter into the kingdom of heaven No podemos entrar en el reino de los cielos holding on to our worldly sins. tratando, haciéndonos, de aferrarnos a nuestros pecados mundanos. Do you really want to know why ¿Usted realmente quiere saber many people el por qué mucha gente will fail to enter into the kingdom of God? fallará a entrar en el reino de Dios? All you have to do is look back at Luke chapter 13 one more time with me. Todo lo que usted tiene que hacer es ir de vuelta a Lucas 13 conmigo. The Bible tells us here in verse 24 La Biblia nos dice aquí en Lucas 13, versículo 24, that Jesus said, que Jesús dijo, "Strive to enter in at the strait gate. esforzaos a entrar por la puerta angosta, For many, I say, porque muchos will seek to enter therein, os digo que procurarán entrar and shall not be able." y no podrán. You see, many will seek to enter into the kingdom of God, Miran, muchos van a procurar entrar en el reino de Dios, but only a few will strive. pero solamente un poco número van a luchar a entrar. Only those who strive to enter into the kingdom of heaven Aquellos quienes luchan para entrar en la puerta del reino will receive the gift of eternal life. van a recibir el regalo de la vida eterna. You see, the Apostle Paul speaks of this type of striving Y el apóstol Pablo habla de este tipo de lucha. in the book of 1 Corinthians chapter 9. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, And he presents an analogy y presenta allí una analogía, that it would do well for all of us to pay close attention la to. cual será bien que cada uno de nosotros preste atención In cuidadosamente. 1 Corinthians chapter 9, beginning at verse 24, En Primera de Corintios 9, versículo 24, the Bible says, la Biblia dice, "Know ye not ¿no sabéis that they which run in a race run all, que los que corren en el estadio, but one receiveth the prize? todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? So run that ye may obtain. Corred de tal manera que lo obtengáis. And everyone that striveth for the mastery Todo aquel que lucha, is temperate in all things. de todo se abstiene. Now they do it for a corruptible crown, Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, but we for an incorruptible. pero nosotros una incorruptible. The Olympic athlete
Estos atletas the olímpicos, soccer player, los jugadores de fútbol, these individuals that want to be professionals at their athletic feats. estos individuos que quieren ser atletas profesionales en sus diferentes campos, They make great sacrifices ellos hacen grandes sacrificios and exercise great discipline in their lives y ejercitan una gran disciplina en su vida so that they can be best para que puedan ser el mejor in their chosen en lo que han escogido athletic sport. como deporte atlético. Many of them get up early in the morning, Muchos de ellos se levantan bien temprano de mañana. the same time you're sleeping and should be praying and studying your Bible. Ese mismo tiempo en el cual usted de repente está durmiendo y debería estar leyendo su Biblia y orando. Many of them eat plant-based diets Muchos de ellos tienen dietas a base de plantas because they know it will make them physically strong and give them great endurance. porque saben que esto les va a dar una fuerza física buena y van a tener también resistencia. And most of them don't even like living like this Y muchos de ellos ni siquiera les gusta vivir de esta forma or eating like this. o comer de esta forma. And this is why Y es por esto during their off seasons, que durante esos tiempos de descanso, de some su of them gain deporte, weight and get gordo. algunos de ellos se empiezan a ponerse gordos. And when they have the opportunity, Y cuando ellos tienen la oportunidad, they cheat on their diets. empiezan entonces a faltar en sus dietas. You don't cheat on something you love. Pero usted no va a hacer trampa en aquello que usted ama, ¿no? But yet they do these things that they don't even love Pero ellos hacen esto aun cuando no aman hacerlo, because they want to have the mastery. porque estos atletas quieren tener el mejor lugar, el dominio. As Christians, God is calling us to have the mastery. Ahora, como cristianos, Dios también nos está llamando para que seamos buenos atletas. But if we are going to obtain to the high calling that is in Jesus Christ, Pero para un llamado superior que es en Jesucristo. we are going to have to exercise temperance in all things. Y para esto es necesario que nosotros ejercitemos templanza en todas las cosas. Temperance in our eating and our drinking. Templanza en nuestra comida, en nuestra bebida. Exercise self-control in the way we spend God's money. Templanza y ejercitar autocontrol en la forma en que nosotros gastamos el dinero de Dios. Exercise control over the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Control sobre la concupiscencia de la carne y de nuestros ojos y del orgullo. In Jesus Christ, En Jesucristo there is power hay poder for us para nosotros, to exercise discipline in every point of our lives. para poder ser disciplinados en cualquier punto de nuestras vidas. This is why the Apostle Paul says Y es por eso que el apóstol Pablo dice, in 1 Corinthians chapter 9, once again, nuevamente en 1 de Corintios 9, he declared él declara in verse 26, en el versículo 26, I therefore so run, así que yo de esta manera corro, not as uncertainly, no como la aventura. so fight I, De esta manera not as one that beateth the air. peleo no como quien golpea el aire. Imagine starting a race Imagínense comenzar una carrera and you don't even know where the finish line y is. usted ni siquiera sabe dónde está la meta. As Christians, Como cristianos, we know nosotros that our sabemos goal is to be like que Jesus. nuestro gol, nuestro objetivo es ser como Jesús. So in all that we do, Entonces, en todo lo que in hacemos, all that we say, en todo lo que in decimos, every plan that we make for our en lives, cada plan que hacemos para nuestras we vidas, must keep this one goal before our faces. debemos tener esta meta delante de nuestros ojos. By the grace of God, Por la gracia de Dios, by the power of Christ, por el poder de Cristo, I must be like Jesus. yo debo ser como Jesús. You can't look to your left No pueden mirar a la izquierda or look to your right o mirar a la derecha and see how is my pastor y running in the decir, race. vamos a ver cómo está mi pastor corriendo la carrera. He doesn't look like he's doing so good. Parece que mi pastor no está muy bien. Yeah, well, you might just trip and fall in your face. Bueno, de repente usted corriendo se va a You caer. have to keep your eyes fixed on Usted Jesus. tiene que mantener sus ojos puestos en Cristo. You can't fight this fight Usted no puede
pelear esta pelea. like a person that's beating the air. Como una persona que pelea en el aire. Imagine you get into the ring Imagínese que usted entra With a Conor. un cuadrilátero with Conor McGregor or Mike Tyson, con Mike Tyson. and you say, as soon as the bell rings, Y usted dice, tan pronto como suene la campana, I'm going to punch him as hard as I can in his elbow. yo le voy a dar a Mike Tyson lo más duro que pueda en su codo. You're going to get your head knocked off. Señor, su cabeza va a estar fuera. Do you know that's the way that most of us deal with our sins? ¿Sabe usted que es de esa misma forma que muchos de nosotros Every lidiamos con los day. pecados? Every day, Cada día. your sin is trying to destroy you. Tu pecado está tratando de It destruirte. wants to kill you. Quiere matarlo. And you Y usted have to fight the fight against sin, tiene que pelear la batalla en contra del pecado, acknowledging reconociendo the weak points in your life, las debilidades de su and vida say on your knees in prayer, y diciendo en oración by de the grace of rodillas, God today, por la gracia de Dios, hoy I'm going to gain the victory over voy a gossiping. ganar la victoria sobre el chisme. I'm going to gain the victory over pride. Voy a ganar la victoria sobre el orgullo. I'm going to gain the victory over my bad attitude. Voy a ganar esta batalla en contra de mi mala I'm actitud. going to gain the victory over drinking alcohol. Voy a ganar la batalla de tomar alcohol. I'm going to gain the victory over adultery. Voy a ganar la batalla para dejar el adulterio. I'm going to gain the victory over pornography. Voy a ganar la batalla para dejar la pornografía. I am going to gain the victory in Jesus Christ. Yo voy a ganar la batalla en el nombre de Jesucristo. I will not be mastered by sin and Satan. No voy a dejarme pisotear por Satanás y el pecado. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. For Paul said, Porque Pablo I dice, keep under my body yo golpeo mi cuerpo and bring it into y subjection, lo pongo en servidumbre. lest by any means, No sea after I have preached to others, que habiendo sido heraldo I should be a castaway. para otros, yo mismo sea eliminado. My friends, Amigos, we must strive debemos luchar by faith in Jesus Christ por fe en Jesucristo, to enter in entrar to the kingdom of God. en el reino de Dios. And so in closing, Y así cerrando, I want to invite you to turn your Bibles to the book of Hebrews chapter 12, voy a invitarles a abrir sus Biblias en Beginning- el libro de Hebreos 12, beginning at verse 1. comenzando en el primer versículo. Wherefore seeing we also Por tanto, nosotros también, are compassed about teniendo en derredor with so great a cloud of witnesses, nuestro tan grande número de testigos, let us lay aside every weight despojémonos de todo peso and the sin which does so easily beset us, y del pecado que nos asedia, and let us run with patience y corramos con paciencia the race that is set before la us, carrera que tenemos por delante, looking unto Jesus, puesto los ojos en Jesús, the author and the finisher of our faith, el autor y consumador de who nuestra for the fe, joy that was set before him el cual por el gozo puesto delante de él endured the cross, sufrió la cruz, despised the shame, menospreciando lo propio, and is set down at the right hand of God. y se sentó a la diestra del trono de Dios. It is time for us Es tiempo para que to nosotros cooperate with the Spirit of God, cooperemos con el Espíritu de Dios to lay aside every weight, para despojarnos de todo peso. anything that is taking up your time with God. Cualquier cosa que está robando tu tiempo con Dios, Put it away. sácalo. Lay aside our sins. Deja de lado el pecado. Anything that is separating you from your Savior. Todo aquello que te separa del Salvador, Surrender it at the foot of the cross of Jesus. colócalo a la cruz, a los pies de Cristo, And go forward y sigue adelante in the straight and narrow path en ese camino angosto and run the race, y corre la carrera, looking unto Jesus. puesto los ojos en Jesús. Enter, Entra, enter, entra, enter into the straight gate. entra en la puerta angosta. May God help you Que Dios te ayude to choose life para escoger vida and keep Jesus y mantener a Jesús ever before your face. siempre delante de tu rostro. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, thank you so much muchas gracias
that we have a great high priest in heaven, que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, who for the joy of our que salvation por el gozo de ver nuestra salvación experienced experimentó the cruelty of the cross. la crueldad de la cruz. Help us this day Ayúdanos hoy to turn away from our sin, el dejar de lado nuestro pecado to get off of the road to destruction, y salir del camino de la destrucción and to enter in at the straight gate. y entrar en la puerta angosta. May our names Que nuestros be nombres retained estén escritos in the Lamb's book of life. en el libro de la vida del Cordero, For in Jesus' name we do pray. ya que oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga.